Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Miren, aquí comentando un poquito lo que están diciendo en el chat, nosotros como profesores todavía no tenemos ninguna información al respecto, pero una amiguita que tengo que es administrativa en CIME, dice que si permanecemos 3 semanas consecutivas en verde, ellos van a regresar en ESIME, pero no sé si ESIME solamente o todo el poli. A nosotros no nos han dicho nada todavía. El martes de la próxima semana tenemos junta. Es para otra cosa, pero ya saben, en asuntos generales a lo mejor nos dan alguna información. Entonces, si nos dicen algo, pues ya yo les comento. Muchas gracias, profe. Yo vi que ayer publicaron una foto en la página del SCOM que dice: en apego al programa escalonado humano de regreso a clases, el IPN, y de manera paulatina, alumnos de nuestros 3 programas académicos, y ponen las 3 carreras que hay de Ingeniería en Sistemas, Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos, retoman sus actividades de manera presencial, pero no han dicho quiénes o cuándo o así, y pusieron fotos de que ya hay alumnos tomando clases en nuestra escuela. ¿En la escuela de nosotros? ¿A poco? Sí, lo subió SCOM ayer. Sí, lo subí. Si quieren, ahorita paso el link aquí al chat para que lo vean. Es que esas, según yo, esas nada más son prácticas. Por ejemplo, de circuitos eléctricos, la gente está regresando a hacer prácticas que van a... Sí, bueno, de todas maneras, ya ven que ya estaba permitido. Y algunos profesores estaban ya trabajando en la escuela, sin grupo. Si no tienen internet en su casa o no les trabaja muy bien, entonces, dice aquí, y dijeron otra cosa en el canal 11 que el 100%. Ajá, sí, entonces pues vamos a esperar, porque miren, esto de que estamos en semáforo verde en esta temporada es engañoso, porque el año pasado, si recuerdan también, curiosamente cuando se venía el Buen Fin, estuvimos en semáforo verde. ¿Para qué? Pues para que toda la gente saliera a consumir. Entonces, sí es cierto que ahorita ya hay más población vacunada, entonces ahorita no sabemos, mejor esperamos. Pudiera ser que ahora sí, ya estemos más próximos al regreso, pero no va a ser, yo digo que no va a ser así al 100%, tiene que ser de una manera paulatina, porque la gente como que no sigue sin entender que ya nada va a ser igual, ¿no? Semáforo verde y ya los chavitos ya se están yendo de antro sin cubrebocas. Y luego dicen, es que ya estoy vacunado. Pues sí, ¿cuánta gente vacunada con las 2 dosis ha muerto por COVID? Entonces, que ya estés vacunado no significa que ya no te va a dar y que ya no te vas a morir. Bueno, todos nos vamos a morir algún día, ¿no? Pero, no, o sea, estar vacunado no es garantía. Tienes que seguir con los cuidados, con las medidas de precaución. Más vale que sobre y no que falte. Pero vamos a esperar. Mientras tanto, pues seguimos aquí. Estábamos aquí en el vector de coordenadas, ¿verdad? Dijimos que el vector de coordenadas, bueno, dado un espacio vectorial cualquiera, todo vector en ese espacio vectorial se puede escribir como una y solo una combinación lineal de los vectores de esa base. Y para cada base va a ser lo mismo. Y después dijimos que era importante el orden, porque ahora vamos a trabajar con una cosa que se llama vector de coordenadas. Aquí, yo sé que esta primera constante es la que acompaña al primer vector de la base. La segunda constante es la que acompaña al segundo vector de la base, y así te vas. Por eso es que es tan importante el orden. Si yo multiplico, supongan que aquí es 3. Si yo multiplico este vector por 3, no me va a dar lo mismo que si multiplico este vector por 3. Y a la hora de las sumas, porque esto es una sumatoria, las combinaciones lineales son sumatorias, pues me va a dar otra cosa. Bueno, entonces la notación es, el corchete se lee vector de coordenadas. ¿De quién? De este vector que está aquí adentro. ¿Respecto a qué base? Pues esta que está aquí afuera. Entonces, las constantes de esta combinación lineal son estas, en orden. Y para encontrar este vector de coordenadas, pues tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Como lo hacíamos allá cuando vimos combinaciones lineales. Nos dimos cuenta de que el método para hacer eso era escribir estos vectores de la base en la matriz aumentada,
Lo escribí abajo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Lo escribí? Guadarrama, déjenme decir este. Entonces, el método, compañero, el método, ¿cómo es? Ah, pues lo encontramos escribiendo todo. En aquel entonces escribimos todo. Empezamos con la definición de combinación lineal. Y acá escribimos la combinación, multiplicamos la constante por cada uno de los vectores y nos dimos cuenta que el método es escribir los vectores así, B1, B2, hasta el Bn, y la parte aumentada es este vectorcito solitario. Así. Y luego resolvemos con Gauss. Gauss-Jordan, es Gauss, no es un 6. De tal manera que cuando aquí me queda la identidad, del otro lado me quedan las constantes, A1 hasta AN. Bueno, ahora ya sabemos que esas constantes me forman el vector de coordenadas. Entonces me queda acá, cuando aquí me queda la identidad, del otro lado me quedan las constantes A1, A2 hasta AN, pero precisamente esas constantes son el vector de coordenadas. La A1, no, aquí era puntos, A1 hasta el AN. Así. En aquel entonces pues no sabíamos que eso tenía nombre, ni siquiera nos lo imaginamos. Ya lo hemos hecho varias veces. Pues ahora ya sabemos que esto es, esta partecita, es lo que se conoce como el vector de coordenadas del vector B respecto a la base B. Así le llamamos, a la base B. Ahí está. Bueno, y luego hicimos este ejemplito, Alfaro y Paniagua. Hicimos este ejemplo de... Hicimos ese ejemplito de escribir, encontrar las coordenadas, ¿verdad? Si tengo aquí esta base, entonces este es el vector de coordenadas. Ahora, si me dan la base y un vector y me dicen, si me dicen encuentra el vector de coordenadas, pues también lo puedo hacer resolviendo el sistema que escribí allá arriba. Y luego venían estos ejercicios que sí hicimos. Si tengo esta basecita, una base para R4 con B1, B2, B3 y B4 así, encuentra el vector de coordenadas del vector 1, 2, menos 6 y 2. ¿Dónde lo hicimos? 1, 2, menos 6 y 2. Aquí está. Sí lo hicimos, ¿verdad? Y luego dice, sea ese la base canónica. Sí, la base canónica. Pues nos dimos cuenta que si la base es canónica, el vector de coordenadas de todo vector respecto a la canónica es el mismo vector. Ojo aquí, solo si la base es canónica, solo si la base es canónica. Si no, no. Si no, pues hay que hacer las operaciones. Y después otro. Tengo ahora dos bases, la base S y la base T. Aquí tengo los vectores de S y los vectores de T. Y me dan uno en particular, que es el 5T menos 2. Encontrar las coordenadas de este respecto a cada una de estas dos bases. También lo hicimos. Muy bien. Y luego, aquí estaban los de allá, perfecto. Y nos quedamos entonces en este que era un resultado importante que vamos a utilizar en la clase de hoy. Por eso lo retomamos. Dice aquí, hay que demostrar que el vector de coordenadas de una constante multiplicada por un vector es igual al número multiplicado por el vector de coordenadas del vector. El vector de coordenadas de un número por un vector respecto a una base es igual al número por el vector de coordenadas. O sea que las constantes entran y salen como Juan por su casa del vector de coordenadas. Y la otra, que el vector de coordenadas de una suma
es igual a la suma de los vectores de coordenadas. Este resultado va a ser utilizado. ¿Cómo podemos demostrar eso? ¿Cómo se les ocurre? Díganme qué hago y yo lo hago, pero díganme qué hago. ¿Qué hacemos? Dice aquí. Y hay unos libros que hacen 2 en 1. En lugar de decir el vector de coordenadas de una suma es la suma de los vectores de coordenadas y el vector de coordenadas de una constante por un vector, en lugar de decir esas dos, pues dicen así: el vector de coordenadas de una constante por un vector más otra constante por otro vector respecto a la base S es igual a A1 por el vector de coordenadas de B1 respecto de S más A2 por el vector de coordenadas de B2 respecto de la base S. Y es lo mismo, ¿verdad? Pues 2 en 1. Quiero ver que la suma de vectores, su vector de coordenadas, el vector de coordenadas de la suma de vectores es la suma de los vectores de coordenadas y que los números salen. Pues es lo mismo, nada más que aquí en una ya hice las dos. Pero vamos a hacer esta. Entonces, como me dicen respecto a una base, pues necesito esa base. Sea S igual a B1 hasta Bn, esa base, hasta Bn, esta base S del espacio vectorial B. Sea esa base para B vector. Y entonces acuérdense, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Recuerda que debemos ser capaces de leer de adentro para afuera y de afuera para adentro. Entonces, recuerda que el vector de coordenadas de B así es igual a A1 hasta AN. Significa que, Cantero, ¿qué significa? Si yo veo esto, ¿qué digo? Fíjate que el vector de coordenadas de B respecto a S es igual a esto. Entonces, ¿tú qué dices? Cantero, ¿estás ahí? Sí, perdón, es que se me trabó. Ajá. ¿El vector qué, perdón? El vector de coordenadas. Si alguien a mí me dice que el vector de coordenadas de B respecto a la base S es igual a esto, ¿qué digo? ¿Qué puedo garantizar? ¿O qué sé? Pues que si yo escribo a este de... A ver, Feliciano. ¿Es combinación lineal de los otros vectores? Exacto. Que entonces este vector de aquí adentro se puede escribir como combinación lineal de estos con estas constantes. O sea que este B vector es igual a A1 por B1 más A2 por B2 más puntos más AN por BN. Esa es la larga. Y la compactita, pues sumatoria de AI, BI, desde I igual con 1 hasta N. Esto significa, el de adentro lo puedo escribir como combinación lineal de la base con estas constantes, así. Y luego pues tengo otro vector W, entonces el vector de coordenadas W con respecto a la base, pues no necesariamente son las mismas constantes. Es difícil que sean las mismas, entonces pues así, de N. ¿Y qué significa eso? Pues lo mismo, ¿no? Que este vectorcito de aquí adentro se escribe como combinación lineal de los vectores de la base acompañado aquí con estas constantes. Entonces, B1 por B1 más B2 por B2
más puntos, puntos, más Bn por Bn. Y ya. Esta es la combinación lineal, bueno, al revés. La de arriba es la 1 y la de abajo es la 2. ¿Y luego qué hago? Pues si no veo así como que de manera inmediata lo que debo hacer, pues lo escribo, ¿verdad? Esta es la ecuación número 1, esta es la ecuación número 2. Dice, vamos a demostrar primero el de abajo, ¿no? Ah, bueno, está bien, primero el de arriba. Ahora vamos a sumar. Sumando 1 y 2, ¿qué me queda? Esta es la 1. Y esta es la 2. ¿Qué me queda? Se puede Pues factorizar el vector, ¿no? Exactamente. Me queda que B más W, B más W es igual a esta más esta. Y como dice su compañero, pues en ambos está B1. Aquí en ambos está B2 y así. Ah, pues entonces es A1 más B1 que multiplica a B1 más A2 más B2 que multiplica a B2 más puntos, puntos, más AN más BN que multiplica a BN, ¿verdad? Y otra vez, estos BIs son vectores de la base. Y esto es un vector. Suma de vectores es vector. Es un vector. Eso significa que el vector de coordenadas de este vector respecto a la base S es igual a A1 más B1, que es la constante del primer vector, A2 más B2, que es la constante del segundo vector, puntos, puntos, AN más BN, que es la constante del último vector. Pues sí, pero aquí nosotros sabemos que esto se puede descomponer como la suma de los AIs, A1, A2, hasta AN, y con la suma de los AIs con los BIs. B1, B2, hasta el BN. ¿Así? Pero ¿quién es esto? El vector de coordenadas de B respecto de S. ¿Y quién es esto? El vector de coordenadas de W respecto de S. Entonces sí es cierto, ¿no? El vector de coordenadas de la suma es igual a la suma de los vectores de coordenadas. ¿Dudas de ahí? No, profesora. Y entonces, pues ya saben cómo vamos a demostrar el otro, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra el otro? Ahí está. ¿Cómo demostramos el inciso B? A ver, ¿quién me quiere decir? Igual plantearíamos un vector y lo multiplicaríamos por una constante y luego ya extraeríamos esa constante y veríamos si es igual. Exactamente. Y ya tenemos, pues para usar el mismo que dice el inciso, es el B. El B, que es este. La ecuación 1. No le puse en ninguna parte inciso A, ¿verdad? Inciso A. Ahora el inciso B. El inciso B. Multiplicando la ecuación 1 por K real. ¿Qué tenemos? A ver, vamos a ver la 1 otra vez. Esta es la 1. Dice B. Pues entonces B por K. B por K o K por B. Mejor K por B. ¿Es igual a quién? Es igual a K por A1 por B1, más K por A2 por B2, más puntos, puntos, más K por AN por BN. Entonces es igual a
K por A1 por B1, más K por A2 por B2, más puntos, más K por AN por BN. Bueno, si yo ya veo a mi vector, porque esto es un vector. El producto de un número por un vector es un vector. Si yo veo a este vector escrito como combinación lineal de los vectores de la base S, acompañado de estas constantes, entonces lo que pasa es que el vector de coordenadas de este respecto a la base está dado por K A1, K A2, K A N, ¿verdad? Esas son las constantes. Pero eso es igual a K, la constante lo podemos sacar, que multiplica a A1, A2, a N. Pero, ¿quiénes son los AIs? A ver, pues aquí lo tenemos. Los AIs es el vector de coordenadas de B respecto a S. Este es el vector de coordenadas de B respecto de S. Entonces, esto es K veces el vector de coordenadas de B respecto de S. Y ya, la constante sale del vector de coordenadas. ¿Dudas de eso? Es lo que hay que recordar de este ejercicio. Las constantes salen y entran, como Juan por su casa. Y el vector de coordenadas de una suma es la suma de los vectores de coordenadas. Bueno. Y entonces esta es la de hoy. Tengo aquí dos bases. La base S con vectores BIs y la base T con vectores WIs. Igual recomendación, no se lo aprendan que los B's siempre son vectores de S y los WIs siempre son vectores de T. ¿Qué tal que en el libro viene al revés? Los de S se llaman W y los de T se llaman S. Aquí siempre hay que recordar de la primera base y la segunda base. O yo les digo base nueva y base vieja. Ahorita, más adelante van a ver por qué. Pero apréndanselos así. Los vectores que viven en la primera base. Los vectores que viven en la segunda base. O los vectores de la base vieja, vectores de la base nueva. Pero nunca, los P's a fuerza son los de la primera base o los de la base S. Y también puede ser que la primera no sea S, sino la primera T. ¿Qué tal que en el libro se los dan al revés? Sea la base T y después la base S. Pues aquí esta es la recomendación. No le den siempre, no se fijen, no casen la idea de que S, B, T, W. S la primera y T la segunda. Puede que sí, pero también puede que no. Aquí la pregunta es, ¿existe alguna relación entre los vectores de coordenadas respecto a cada una de estas bases? ¿Existirá o no existirá? Sí existe y ahorita vamos a ver cuál es. Estas son bases del mismo espacio vectorial. Y este es un vector que vive en ese espacio vectorial. Entonces, este vector se puede escribir como una única combinación lineal de estos vectores. Pero también se puede escribir como una única combinación lineal de estos otros vectores. ¿Por qué? Pues porque son bases, ¿no? Y si tuvieras una tercera base, pues también. Este vector lo puedes escribir como combinación lineal de aquellos de la otra base. Y esas combinaciones, cada una de ellas, con respecto a sus bases, son únicas. Bueno, entonces aquí es eso. Si B está en B, se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de S y también como los vectores de T. Pero lo voy a escribir primero el B vector como combinación lineal de estos. Existen constantes C1 hasta Cn, tales que B es igual a C1 por W1 más C2 por W2 más puntos más Cn por Wn. Y esta es la ecuación 1. Entonces, cuando yo veo esta ecuación, digo, pues entonces las coordenadas de este respecto a la base T, ¿por qué a la T? Pues porque los W's son los de la T. ¿Es igual a quién?
a los 6. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Pero también es cierto que puedo encontrar, puedo escribir las coordenadas de B respecto a la otra base, ¿verdad? Esto también lo puedo hacer. Bueno, pero ¿quién es B? Pues dice aquí que B es C1 por W1, más C2 por W2, más CN por WN. Entonces aquí lo único que hice fue sustituir B según la ecuación 1. Entonces aquí, de aquí para acá, sustituir 1, ¿no? Dice que B también es esto, bueno, pues mejor lo escribo así, respecto a la base esa. Entonces aquí es donde vamos a utilizar los resultados de ayer, porque son números que acompañan, multiplicados por los vectores, y hay sumas. Entonces, ¿qué dijimos? Que los vectores de coordenadas se distribuyen, por así pensarlo, ¿no? Por así decirlo. Y las constantes salen. Entonces, C1 por el vector de coordenadas del primer vector de la base T respecto a la base S, más la segunda constante por las coordenadas del segundo vector de la base T, pero ahora respecto a la base S. Y así te vas hasta que termines. ¿Hasta ahí va bien? Hablen ahora o callen para siempre. Sí. No, bueno, yo ahí me confundí un poco con respecto a la base S y a la base T. Sí. Sí, mira, empezamos aquí diciendo que las coordenadas de B, se voy a escribir a B como combinación lineal de los vectores de la base T. Eso lo puedo hacer, ¿verdad? También pude haber hecho lo contrario, pero para lo que quiero hacer, me convenía esto. Voy a escribir al vector B que vive en el espacio vectorial como una combinación lineal de los vectores de esta base. Bueno, esto significa que las coordenadas de B respecto a T son estas constantes que llamé CI. Ya le ponemos número, ecuación 1, ecuación 2. Ahora, también puedo encontrar las coordenadas de B respecto a la otra base. ¿También? Y por eso les decía, y si tuviera una tercera base, también puedo encontrar las coordenadas de B respecto a la tercera base. Y así, para cada una de las bases que yo proponga para este espacio, podré encontrar un vector de coordenadas de este vector respecto a cada una de esas bases. Entonces aquí voy a encontrar las coordenadas del mismo vector, pero ahora respecto a la otra. Tenía T, ahora la otra, ahora la primera, la base S. Bueno, pero dice aquí que B también se puede escribir así. Bueno, entonces en lugar de escribir B, lo escribo así, como dice acá. Fue una sustitución, vector de coordenadas con respecto a S. Y luego aquí voy a aplicar lo que acabamos de demostrar, que el vector de coordenadas de una suma es la suma de los vectores de coordenadas y que las constantes salen. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí, Jamie? Sí, ya, mucho mejor, profesora, gracias. Pero ahora dices, tengo el vector de coordenadas del W1 respecto de S. Pues entonces, si tú escribes el W1 como combinación lineal de los vectores de S, acuérdate que los vectores de S son los B's. Los vectores de S son los BI's. Los vectores de S son los BI's. Bueno, entonces si yo escribo a este W1 como combinación lineal de los BI's, pues voy a necesitar n constantes. Y luego voy a escribir al W2 como combinación lineal de los de S, otras n constantes. Y así hasta que llego al último vector, WN, como combinación lineal de los vectores de S, pues otras n constantes. Necesito muchas constantes. ¿Qué tal que el alfabeto no me alcanza? Por eso mejor me quedo con la letra A y le pongo un doble subíndice. El primero que me diga el número del vector con el que va.
Este es el primer vector, este es el segundo vector, este es el vector número n. Y el segundo que me diga el número de W y ¿qué es? Ah, pues es el W1, perfecto. El segundo índice es 1. Este es el W2, perfecto. El segundo subíndice es 2. Este es el WN, entonces el segundo subíndice es 2. Y ya. Bueno, entonces de aquí lo que tengo N vectores de coordenadas. Aquí solamente puse 1, que en realidad son los N, porque I vale 1, 2, hasta N. ¿Así? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el vector de coordenadas del I. Estábamos hablando del vector I. Acuérdense que el segundo subíndice me dice el número del vector. Si I vale 1, el segundo subíndice es 1. Si I vale 2, el segundo subíndice es 2. Si I vale N, el segundo subíndice es N. Entonces aquí, si el vector es I, pues el segundo subíndice es I. Y el primero es el que corre de 1 a N. Ahí están las constantes. ¿Sí? Veo estas combinaciones lineales y digo, las coordenadas de W1 respecto de S son estas. Las de W2 respecto de S son estas. Y así te vas. Aquí están los N vectores de coordenadas. Entonces, ahora esta es la ecuación 4. Vamos a sustituir esta 4 en esta 3. ¿Qué dice? Pues que el vector de coordenadas de B respecto a S es igual a este S1 por las coordenadas del vector W1 respecto de S, que son estas, ¿no? A11, A21, hasta A1N, más C2, aquí está, por las coordenadas del W2 respecto de S, A12, A22, AN2, más puntos, hasta que llegas al CN, por las coordenadas del último, A1N, A2N, AN, y luego voy a hacer la suma. ¿Cómo se suma eso? Pues esta por este, más este por este, más este por este, y me queda esto. Se ve grandota, ¿verdad? Se ve un chorizote aquí, pero es una suma, esto más esto, más esto, más esto. O sea que esto es un número, esto es un numerito. Otro numerito, otro numerito. Esto es un vector columna, con n filas o n entradas, pero es una columna, es un vector columna, es un vector columna con n entradas o renglones. Bueno, y ahora observen esto. Si yo escribo la matriz A11, A12 hasta A1n, y luego A21, A22 hasta el A2n, y luego AN1, AN2 hasta el ANN, y multiplico por el vector de las 6, esta es una matriz n por n, y este es un vector n por 1. ¿Está bien definido? Sí, se puede hacer este producto, y me va a dar un vector columna, con n entradas. ¿Dónde lo dije que era un vector? Aquí está. Entonces es el vector columna con las n entradas. Es este. Este es este. ¿Ya lo verán? Bueno, entonces esta es una matriz que tiene columnas, pero observen quiénes son las columnas. Este es el vector de coordenadas de W1 respecto de S, ¿no? Aquí está. Esta segunda columna es el vector de coordenadas de W2 respecto a S. Y esta última columna, el vector de coordenadas del WN respecto a S. Y esta 6, a ver, el vector de la 6. El vector de la 6 es el vector de coordenadas de B respecto de T. Vector de coordenadas de B respecto de T. ¿Ya vieron? A esta matriz le vamos a llamar T de T a S. Bueno, depende del nombre, ¿no? Depende del libro y del profesor. Yo le llamo T. ¿Por qué? Porque se llama matriz de transición. Y como transición empieza con T, pues por eso le llamo así. T. Matriz de transición de la base T a la base S. Matriz de transición de T a S por el vector de coordenadas de B respecto a T. Y aquí es donde yo les decía,
Estoy buscando las coordenadas de este vector respecto a esta base que para mí es la nueva. Estoy buscando las coordenadas de este vector respecto a esta base nueva. ¿Cómo lo voy a encontrar? Ah, pues hay que multiplicar la matriz de transición de la vieja a la nueva. Matriz de transición de la vieja a la nueva. De la vieja base a la nueva base. Por las coordenadas del vector respecto a la base vieja. A la base vieja. Y entonces aquí, lo que yo les decía, bueno, lo que siempre les digo es, imagínense que ahorita todo el centro de nuestra república está en el Zócalo, ¿no? Entonces, ahí está el origen. Y de ahí salen todas las bases. Y todos los puntos están referenciados a ese origen, que es el Zócalo. ¿Y qué tal que cambiáramos nuestra base? Que ya nuestro origen ya no esté ahí, que ahora esté en Toluca. Ahora todo hay que cambiarlo a términos de la base nueva que se fue a Toluca. ¿Verdad? Entonces, todo ya lo tenemos respecto a la base vieja y lo queremos pasar a la base nueva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con esa información que ya se tiene de la vieja. Todas las coordenadas las tenemos respecto a la vieja. Y hay que encontrar esta matriz de transición para premultiplicar todas estas coordenadas y encontrar las coordenadas respecto a la base nueva. Para eso sirve esto. ¿Dudas de ahí? ¿No? Bueno, entonces, cosas que hay que observar. ¿Quién vive en la matriz de transición de la base T a la base S? Pues en las columnas de esta base están los vectores de coordenadas de la base vieja respecto a la base nueva. Otra vez. A ver, ¿quién vive en la matriz de transición de la vieja a la nueva? Ah, pues las columnas de esta matriz son los vectores de coordenadas de la base vieja, los vectores de coordenadas de los vectores, perdón. Suena redundante, pero es que así es. Los vectores de coordenadas de los vectores de la base vieja respecto a la base nueva. Eso vive en esta matriz T. Hay puros vectores de coordenadas. ¿De quién? De los vectores de la base vieja. De la base vieja. Respecto a la base nueva. Entonces, vean. Va a quedar muy rayado, pero que a mí me gusta porque como que es fácil. Si la agarran, es fácil. Los vectores de coordenadas de los vectores de la base, de la primera, respecto a la segunda, de la base vieja, respecto a la base nueva. Va en orden. Primera con primera, segunda con segunda. ¿Quién vive? ¿Quién vive en la matriz de transición de la base T a la base S? Ah, pues viven los vectores de coordenadas de los vectores de la primera base respecto a la segunda base. ¿Sí? ¿Eso se entendió o no se entendió? Sí. Sí. Ahora, dice, observa, pues es eso, observa que en las columnas de T viven los vectores de coordenadas de los vectores en T respecto a la base S. ¿Cómo encuentro esta matriz de transición? ¿No? Para encontrar estos vectores de coordenadas, usamos las ecuaciones de arriba. ¿Cuáles son las ecuaciones de arriba? A ver, sigue la flecha. Acá, 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 acá. Pues así, tengo que escribir al WI como combinación lineal de los vectores en S. Eso quiero, ¿no? Escribe el WI como combinación lineal de los vectores en S. Ya lo habíamos hecho, aquí está. Y allá cuando vimos combinación lineal, ¿qué hacíamos para resolver este sistema, por ejemplo? Aquí en este primer sistema, ¿qué estoy buscando? Pues las constantes A y J, eso estoy buscando.
¿Cómo resuelvo esto? Pues del lado izquierdo de la matriz aumentada pongo P1, P2 hasta Bn, y la parte aumentada es el Wi. B1, B2 hasta el Bn, y la parte aumentada es el W1. Y esto es para encontrar los A11, A21, AN1. Hago Gauss, y cuando de este lado me quede la identidad, del otro lado me quedan las constantes, que es precisamente el vector de coordenadas. Pero apenas voy en el primero. Y luego, para encontrar el segundo vector de coordenadas, pues escribo ese segundo vector como combinación lineal de los n vectores de la base S. Entonces, las constantes son 12, 20, A12, A22 y AN2. A12, A22 y AN2. Pero en la matriz aumentada, la parte izquierda es exactamente la misma. La parte aumentada es la que cambia. Ahora estoy buscando el vector W2. Resuelvo con Gauss. Y cuando del lado izquierdo obtenga la identidad, del otro lado tengo estas constantes, que es precisamente el vector de coordenadas del W2 respecto de S. Y cuando voy en la última ecuación, en esta, mis constantes son 1n, 2n y nn. 1n, 2n, nn. Pero la parte primera de esta matriz aumentada es exactamente la misma, vean. Lo único que va cambiando es la parte aumentada. Y cuando del lado izquierdo tengo la identidad, del lado derecho, acá tengo el vector de coordenadas que estoy buscando. Entonces puedo hacer n veces lo mismo, ¿verdad? Porque del lado izquierdo voy a obtener exactamente lo mismo. Que te combino cambiar el renglón 1 con el 2, lo hice aquí, y luego aquí, y luego aquí. Que te combino al renglón 3, quitarle 4 veces el renglón 1, pues lo hice aquí, y otra vez aquí, y otra vez aquí. Porque es la misma matricita la que está aquí antes de la parte aumentada. Entonces puedo hacer todo esto, puedo hacer n procesos de Gauss-Jordan en uno solo. ¿Cómo? Pues pongo del lado izquierdo lo que no cambia, B1, B2 hasta Bn, y del lado derecho el W1, el W2, el Wn. Y entonces, voy a quitar esta, ahorita la vuelvo a poner. Entonces, cuando de este lado tengo la identidad, en la primera columna tengo las coordenadas de W1 respecto de S. En la segunda columna, las coordenadas de W2 respecto de S. Y en la última columna, las coordenadas de Wn respecto de S. ¿Sí o no? Pero esto precisamente es la matriz de transición. Entonces, esta es igual a, ya tengo la identidad aquí, y del otro lado tengo la matriz de transición de la base T a la base S. ¿Ya vieron? Entonces, ¿quién vive? Estoy hablando de la matriz de transición de la base T a la base S. ¿Quién vive en esta matriz? Sus columnas, o bueno, ¿quién vive? Viven los vectores de coordenadas de los vectores de esta base respecto a esta base, como columnas. Esos vectores son las columnas de esta matriz de transición. ¿Cómo encuentro esta matriz de transición? Pues fíjate cómo la encontramos. Aquí está. Para encontrar la matriz de transición de T a S, escribimos los B's aquí, los W's del otro lado. Entonces, observen la relación. Estos vectores son los de S. Y estos vectores son los de T. Entonces, es como un tachecito, ¿no? Los de aquí para acá y los de acá para acá. Y ya, haces operaciones renglón, como si estuvieras haciendo Gauss-Jordan. Operaciones renglón. Operaciones renglón. Como si fuera Gauss-Jordan. Así, estoy haciendo operaciones renglón.
y cuando del lado izquierdo me quede la identidad, del otro lado tengo la matriz de transición de T a S. En ese momento terminé. ¿Eso se entiende o no se entiende? Díganme, la verdad, si tienen dudas, es momento de hablar. Yo me confundí un poco, pero creo que con un ejemplo ya quedaría como muy claro. Es que antes del ejemplo quiero que me contesten otras preguntas, por eso necesito que les quede claro, porque si les quedó duda no van a poder contestar las preguntas. ¿Dónde te quedó claro? Digo, ¿dónde te quedó duda? Bueno, es que no me imagino como un ejemplo, pero, o sea, en general creo que sí me quedó claro, profesora. O sea, la como la teoría como que teoría. sí. Ajá, Ah, sí. perfecto. Entonces, en su cuaderno ponen la fecha, me van a contestar estas preguntas que les voy a hacer. No necesitan poner toda la pregunta, nada más ponen número 1 y tal, número 2 tal, número 3 tal, y así. En cuanto terminen de contestar, le sacan foto y me la mandan a mi WhatsApp. Esto debe ser rápido, ¿no? No debemos, si de verdad nos quedó claro, no debemos tardarnos. ¿Listos? Ahí va. Número 1. ¿Quién vive en las columnas de la matriz de transición de S a T? Bueno, ahí las tienen porque, no se altera porque van a diferente ritmo, pero ahí están en la pantalla. Hay que contestar estas preguntas. 1, 2, 3, 4. En tu cuaderno pones la fecha y nada más con que pongas número 1, 2, 3 y 4 y las contestas, le tomas foto y me lo mandas a mi WhatsApp. Es que me preguntó alguien qué estábamos haciendo. Estamos haciendo eso.
Oiga, Miss, ¿cree que le Mande. pueda subir tantito nada más a la parte de lo de las bases nuevas y viejas para guiarme por dónde empezar? Es que la verdad me atoré en esa pregunta. Ah, ¿tú me dices ahí o más? Un poquitito más. Ahí está bien. Ahí, Sí, muchas gracias. de nada.
Maestra, ¿podría bajarle un poco, por favor, a los apuntes? ¿Ahí? Ah, sí, justo. Sí, gracias. A nosotros nos están castigando por nuestros errores. ¿Terminaron? Sí, creo que ya. Perfecto. Bueno, entonces lo que sigue. Y este fue el primero. Ahora sí viene el ejercicio numérico. Tengo aquí el espacio de interés es R3 y tengo dos bases. La base S formada por estos tres vectores y la base T formada por estos tres vectores. Encuentra la matriz de transición de la base T a la base S. Y luego la otra, la de transición de S a T. Y verifica que el vector de coordenadas de B respecto de S es igual a la matriz de transición de la vieja a la nueva es S. Entonces la vieja es T. Por las coordenadas del mismo vector respecto a la vieja. Y aquí la nueva es T, entonces la de transición es de la vieja a la nueva. Y las coordenadas de la vieja, pues son estas. Para el vector 4 menos 9 y 5. Y luego hay que realizar el producto matricial. La de transición de T a S por la de transición de S a T y al revés. La de S a T por la de transición de T a S. A ver qué nos queda. A ver. También en el cuaderno, ¿eh?
¿Acabaron? Una profesora. Profesora. No. Bueno, terminen, los espero. ¿Cómo? Que si me puedo retirar porque tengo examen a esta hora. Sí, ya se pueden retirar. Si no Gracias, ya lo- terminaron, terminan y me lo mandan, por Ok, favor. muchas gracias. Que tenga buen día. Nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, que tenga buen día. Hasta luego, Maestra, ¿le maestra, puedes buen subir fin. tantito? ¿Le subo? Sí, por favor, para verlo, ahora sí que lo pasado. Tú me dices hasta dónde. En donde vemos más arriba todavía. Donde empezamos a ver cómo se hace la transformación, el cambio. Miss, ¿este documento va a estar en algún lado? Sí, lo voy a poner en las clases. En las Ok. clases de PDF. Sale, gracias. Tú me dices. Ay, ya llegamos a lo último. No, sí, está bien, maestra, nada más estaba viendo a ver de manera rápida, acordarme cómo se hacía. De manera suerte que acabe mi clase de probabilidad. Se los pongo ahí en las clases de PDF. Ok, maestra, entonces ahí lo buscaré. Sí, bueno, nos vemos. Nos vemos, maestra. Gracias, que tenga buen día. Igualmente, Hasta luego. Hasta el martes, maestra. hasta luego, que estén bien.